Hola queridos estudiantes, les doy la bienvenida a nuestra clase número 14 correspondiente a la asignatura de matemática. En nuestra clase de hoy vamos a trabajar un nuevo contenido que corresponde a nuestra unidad 2. Vamos a ver fracciones equivalentes. Nuestro objetivo principal de aprendizaje es identificar y hallar fracciones equivalentes. Nuestra habilidad principal a desarrollar es representar. Lo primero que les voy a solicitar es que anoten en sus respectivos cuadernos de la asignatura la fecha de hoy, el número de la clase, el contenido a desarrollar, el objetivo de aprendizaje y habilidad. En esta clase necesitarán su cuaderno de matemáticas, su lápiz de grafito y su goma. Y también les voy a solicitar que tengan lápices de colores cuando tengan que representar fracciones de manera gráfica. Antes de comenzar, vamos a activar nuestros conocimientos previos. ¿Qué quiere decir? Estos conocimientos que ustedes adquirieron en la clase anterior cuando trabajamos con el inicio de las fracciones. Recuerden que una fracción es repartir o dividir en partes iguales un entero o una unidad. Es lo mismo que decir es la parte de un todo. Acá tenemos la siguiente fracción, un medio. Deben recordar, y no se les puede olvidar, que el número que va arriba corresponde al numerador. Y el numerador indica el número de partes que se va a tomar o que se van a considerar de ese entero. Luego tenemos la línea que divide estos dos números que corresponde a la línea fraccionaria. El número que va después de la línea fraccionaria, recuerden que corresponde al denominador. Y el denominador nos indica el número total de partes iguales en que se ha repartido o dividido el entero o una unidad. La clase pasada estuvimos viendo qué es lo que es una fracción propia. Una fracción propia corresponde cuando el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, la fracción propia representa a una parte tomada de ese entero, es menor a un entero. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una pizza que está repartida en 8 partes iguales y solamente consideré 2 trocitos. La fracción que corresponde a esta representación gráfica a través de una pizza sería 2 octavos. ¿Qué quiere decir? Que nos comimos 2 octavos de esta repartición. Antes de comenzar, vamos a hacer una exploración. Vamos a resolver el siguiente problema matemático en el cual impliquen fracciones. Dice así: 3 amigos quieren repartirse una barra de chocolate. Una barra de chocolate significa que es un entero o una unidad completa. Luis propone cortarla en 3 partes iguales y comerse una cada una. Clara dice que es mejor cortarla en 6 partes iguales y comerse 2. Finalmente, Eugenia sugiere cortarla en 9 partes y comerse 3, una para cada uno. La pregunta es, ¿en cuál caso comerán más chocolate? Para saber en cuál de los 3 casos que nos sugiere Luis, Clara y Eugenia, para saber en qué caso se va a comer más chocolate, primero vamos a hacer la representación gráfica de acuerdo a lo que nos sugieren nuestros amigos. Primero vamos a comenzar con la proposición de Luis. Y lo vamos a graficar gráficamente. Recordar que gráficamente es representar una fracción a través de dibujos. Acá comenzamos con lo que nos sugiere Luis. Acá tenemos la barra de chocolate completa, ¿cierto? En el que él nos dice que es mejor repartirla en 3 partes iguales y comerse una cada una. Por lo tanto, entre los 3 se van a comer 1/3 cada uno de chocolate y corresponde a la fracción 1/3. Vamos ahora con la sugerencia de Carla. Acá tenemos la misma barra de chocolate, pero Clara nos dice que tenemos que repartirla en 6 partes iguales y comernos 2 trocitos. Por lo tanto, la fracción que corresponde a la que se va a comer cada amigo sería 2/6 de esta barra de chocolate.
Y vamos finalmente a la sugerencia de Eugenia. Tenemos la misma barra de chocolate, pero en este caso está dividida en 9 partes iguales. Y cada uno se va a comer 3 partes de ese chocolate, que corresponde a la fracción 3/9. Si ustedes se fijan, a través de la representación gráfica y a través de la representación de manera numérica, podemos ver con esta flechita de color rojo que en las tres partes los amigos se van a comer la misma parte de chocolate, independientemente que uno esté repartido en 3 partes iguales, otro en 6 partes iguales y el tercero en 9 partes iguales. A simple vista nos fijamos que representan la misma parte de la barra de chocolate que se van a comer. Por lo tanto, independientemente que tengan distintas fracciones con distinto numerador y distinto denominador, estas nosotros las conocemos como fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son aquellas que a pesar de tener un distinto numerador y un distinto denominador, ambas fracciones representan la misma parte tomada o considerada de un entero. Y el mejor ejemplo fue el tema de repartir la barra de chocolate para Luis, Eugenia y Clara. Estos 3 amigos sugirieron repartirlo en distintas partes iguales y comerse distintas partes. Pero nos dimos cuenta que estas 3 fracciones representaban la misma parte tomada del entero. Como vemos, en los 3 casos, los niños comen la misma cantidad, una tercera parte de la barra. Si se fijan, la parte coloreada es la misma en los 3 casos de estas fracciones. Por lo tanto, 1/3, 2/6 y 3/9 son fracciones equivalentes porque representan la misma parte considerada de un entero o de una unidad. Y a esas fracciones que representan la misma parte considerada de un entero son conocidas como fracciones equivalentes. Entonces vamos a definir lo que son fracciones equivalentes. 2 o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad tomada o considerada o tachada de un entero o una unidad, aunque ocupen un numerador y un denominador diferente o distinto. Nos dimos cuenta con el ejemplo anterior de la repartición de la barra de chocolate. Vamos con un nuevo ejemplo. Los estudiantes durante la clase de educación física corren sobre una pista. Vamos a llamar a esa pista como la parte entera. Su recorrido representa la parte pintada. Por lo tanto, acá tenemos la pista que la representamos de manera gráfica con un rectángulo que corresponde al entero. Esa es la pista completa. Esta amiga recorrió la mitad de la pista, por lo tanto, la pista la dividió en 2 partes iguales y corrió una de 2 partes iguales que corresponde a 1/2. Es decir, recorrió la mitad de esa pista. Otro amigo recorrió 2 partes iguales de la pista, por lo tanto, la repartió en 4 partes iguales y corrió 2/4 partes de la pista. Vamos con otra amiga. Ella dividió la pista en 8 partes iguales. Por lo tanto, ella recorrió 4 de 8 partes iguales que corresponde a la fracción 4/8. Si ustedes se fijan y yo coloco una flechita que está acá, me dice que ambos o los 3 amigos recorrieron las mismas partes de la pista, independientemente que lo hayan expresado en distintas fracciones. Dice, las fracciones 1/2, 2/4 y 4/8 tienen numeradores y denominadores distintos. Pero 1/2 representa las mismas partes del entero que 2/4 y 4/8. Por lo tanto, son fracciones equivalentes.
fracciones. Si ustedes se fijan, la primera recorrió 1/2, la segunda 2/4 y la tercera 4/8. Si ustedes se fijan, hoy pueden observar con mi flecha rojita, estos tres amigos recorrieron la misma parte de la pista, independientemente que uno haya recorrido 2/4 partes, otro amigo 4 partes y la otra amiga solamente recorrió la mitad. Los tres recorrieron la media parte de la pista, independientemente que lo hayan dividido en distintas partes iguales y hayan considerado de la fracción distintas partes iguales. Son lo mismo, son equivalentes porque representan la misma parte tomada de esa unidad o de ese entero. Ahora les voy a solicitar que anoten en su cuaderno de matemática la definición de fracciones equivalentes, el cual ustedes están observando en pantalla. Les quiero contar que también nosotros podemos encontrar fracciones equivalentes en una recta numérica. Ustedes el año anterior también estuvieron trabajando lo que son las fracciones unitarias y las fracciones heterogéneas, que estas fracciones ustedes también las comparaban y las ubicaban en una recta numérica. Vamos a observar la siguiente recta numérica. Tenemos la fracción 1/2 y está ubicada en esta recta numérica. Cada vez que uno ubique una fracción en una recta numérica, siempre hay que fijarse primero en el denominador para ver en cuántas partes va a dividir esta recta numérica. Como sabemos que es una fracción propia y es menos de un entero, nos dice que el denominador es 2. Por lo tanto, la recta numérica está dividida en dos partes iguales. Y solamente vamos a ubicar la fracción siempre comenzando desde el 0. Y solamente contamos 1/2. La fracción 1/2 está ubicada en esta recta numérica. Como dice acá, la unidad dividida en dos partes iguales. Vamos con la siguiente fracción 2/4. La vamos a ubicar en nuestra recta numérica y como nuestro denominador nos dice 4, esta recta la vamos a dividir en 4 partes iguales. Tenemos 1, 2, 3, 4 y solamente se ubica desde el 0. 1, 2. Acá tenemos la fracción ubicada 2/4. Vamos a la siguiente fracción, 4/8. Lo mismo, nos fijamos en el denominador y dividimos la recta numérica en las partes que nos indica el denominador. En este caso está repartida en 8 partes iguales. Acá donde dice 4 tendría que haber dicho 8. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y siempre contamos desde el 0 para poder ubicar nuestra fracción. 1, 2, 3, 4. Acá está ubicada la fracción 4/8. Esto quiere decir que la unidad dividida, es decir, de acá, el entero, está dividida en 8 partes iguales. Ahora podemos verificar qué fracciones equivalentes de las que anoté acá corresponden a que sean iguales. Si 1/2, 2/4 o 4/8 son equivalentes. Si ustedes se fijan, podemos notar que la ubicación 1/2, 2/4 y 4/8 representan lo mismo, por lo tanto son fracciones equivalentes. Si ustedes se fijan, yo voy a hacer con mi flechita voy a ver si estas fracciones realmente son equivalentes. Pueden observar la flechita de color lila que la fracción 1/2, 2/4 y 4/8 están ubicados en la misma posición de las rectas numéricas. Por lo tanto, estas tres fracciones representan la misma parte tomada del entero. Deben recordar que para ubicar fracciones en una recta numérica pueden realizar lo siguiente. Primero, entre números enteros y considerando el denominador, dividir en partes iguales cada espacio de la recta que representa una unidad según sea necesario, como yo les expliqué anteriormente. 2. A partir del 0, cuenta el número de partes que corresponde al numerador y se debe ubicar la fracción, al igual como yo les expliqué anteriormente.
Si ustedes se fijan, es muy sencillo también identificar o hallar fracciones equivalentes a través de una recta numérica. También les voy a solicitar que anoten lo que está en esta diapositiva en su cuaderno de matemática. Ahora los voy a invitar a que pongan en práctica lo que ustedes han aprendido en la clase de hoy. Van a copiar en su cuaderno los siguientes ejercicios y luego los van a resolver. Recuerden que estos ejercicios de práctica que yo les solicito que anoten en su cuaderno, los vamos a revisar en nuestra clase virtual que nos corresponde este viernes. ¿Qué tienen que hacer acá? Tienen que identificar las fracciones equivalentes representadas y deben completar. Acá tenemos 3 fracciones que están representadas de manera gráfica. Observen el ejemplo. La primera fracción o representación gráfica de una fracción está dividida en 3 partes iguales que corresponde al denominador. Y de estas 3 partes consideramos solamente 2 que corresponde al numerador. Por lo tanto, la fracción que representa esta gráfica corresponde a 2/3 del entero que están pintados. Lo mismo tienen que hacer con la letra A y con la letra B, de acuerdo al ejemplo, y solamente completar en las partes faltantes. Si ustedes se fijan, acá yo voy a colocar algo de un poquito de ayuda. Con mi flechita de color rojo me voy a fijar que estas 3 gráficas representan lo mismo. Por lo tanto, también son equivalentes independientemente que esta esté repartida en 6 partes iguales y esta en 9 partes iguales. Luego van a escribir nuevamente en su cuaderno matemática los siguientes ejercicios. Deben completar cada recta numérica con las fracciones que correspondan, de acuerdo a lo que yo les enseñé en la diapositiva anterior cuando podíamos encontrar fracciones equivalentes a través de la recta numérica. En la letra A tenemos la primera recta numérica. Como el denominador es 3, sabemos que esta recta numérica está dividida en 3 partes iguales. La primera dice que esta es 1/3. Recordad que tienen que empezar desde el 0 para poder ubicar la recta numérica. Aquí tengo 1/3. 1, después del 1, ¿cuál viene? Ustedes van a tener que ubicar la fracción que corresponda. Lo mismo pasa con la letra B y con la letra C. Acá tienen que utilizar las rectas numéricas de la actividad anterior, de esta que está acá, ¿ya? Para poder completar las fracciones en cada caso. Y explica cómo la encontraron. Acá tenemos la fracción 1/3 y solamente tienen que ver acá que yo les voy a dar una pequeña pista cuál serían las fracciones equivalentes a 1/3. Ahí yo las dibujé. Y la de 2/3 también. Si ustedes se fijan, ahí. Esto es muy sencillo. Recuerden que estos 2 ejercicios que yo les di para que lo anoten en su cuaderno, los vamos a revisar en nuestra clase virtual del viernes. ¿Cómo podemos identificar si 2 o más fracciones son equivalentes? Para identificar si 2 fracciones o más son equivalentes, se puede utilizar el método cruzado. Este consiste en multiplicar el numerador por el denominador en ambas fracciones. Si el numerador con el denominador tienen el mismo valor, significa que son equivalentes. Vamos a ver un ejemplo. Acá yo tengo 2 fracciones, 4/6 y 2/3. Para yo poder comprobar si ambas fracciones son equivalentes, puedo utilizar el método cruzado. Multiplico numerador por denominador de manera cruzada, 4 por 3 me da 12. Y luego multiplico de la otra fracción lo mismo, numerador por denominador. 2 por 6 nos da 12. Si ustedes se pueden dar cuenta, me dio una fracción en que el numerador tiene el mismo valor que en el denominador. Por lo tanto, 2/3 es equivalente a 4/6 y viceversa. De esta manera, yo puedo comprobar si estas 2 fracciones son equivalentes, solamente con el método cruzado. Ahora los voy a invitar a que resuelvan sus actividades
en la guía número 12 adjunta a esta clase. Esto es para que ustedes puedan practicar acerca de lo que ustedes aprendieron en la clase de hoy. Solamente tienen que acá ustedes trabajar con las fracciones equivalentes. Recuerden que si tienen alguna duda con los ejercicios de esta guía, los vamos a resolver en la clase virtual. Además, ese día vamos a aclarar dudas con respecto a los ejercicios en dicha guía. Para finalizar, me despido de ustedes. Recuerden que deben enviar sus reportes, ya que es de suma importancia para poder entregar una retroalimentación y ver los avances que han logrado en sus actividades. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda respecto al video de la clase de hoy, la pueden aclarar el próximo viernes en nuestra clase virtual, en el cual vamos a profundizar aún más en las fracciones equivalentes. Me despido y nos vemos el próximo viernes.